¿En qué momento agradeciste a Dios por haber leído el contrato? Fui por una membresía del gimnasio por puro capricho y quedé pasmado cuando me cobraron inicialmente $250 en vez de solo los $90 del primer mes. Me fui a casa y no dormí porque estaba muy enojado. A la mañana siguiente llamé para preguntar si podía cancelar y todos con los que hablé me dijeron que no, a menos que me mude a un área donde no hubiera de esos gimnasios. Entonces me puse a revisar el contrato y sí podías cancelar durante las primeras 2 semanas y yo apenas estaba en el tercer día. Por supuesto que cancelé inmediatamente. Mi arrendador me dejó mudarme un mes antes, ya que él quería rentar el apartamento a alguien más. Tuvimos que firmar papeleo nuevo para reemplazar el contrato original. Yo sabía que él había estado en la cárcel por falsificar, por lo que me aseguré de leer lo que estaba firmando. Él había agregado una cláusula de que si algo fallara con el nuevo inquilino, yo sería responsable aún después de mudarme. Yo le mencioné esa cláusula y él dijo: «Oh, sí». La agregué para protegerme. Luego él se robó mi depósito. Aún tuve que llevarlo a la corte por eso. Fui a comprar un nuevo teléfono por $200. El empleado me dijo que ya iban a cerrar pronto y yo pregunté si podía volver al día siguiente para firmar el papeleo. Esos $200 misteriosamente cambiaron a $300 mientras los papeles estuvieron toda la noche en el escritorio. Les mencioné eso y mejor me fui a comprarlo a otro lugar. Mi esposa y yo estábamos en la agencia comprando nuestro primer auto. El vendedor nos estaba ofreciendo un financiamiento especial sin intereses para recién graduados y elegimos ese. Entonces nos presentaron 2 opciones. Un plan de pago a 3 años y otro a 5 años. En todo momento el tipo decía las cosas como si el 0% de interés aplicara a los 2 planes, por lo que escogimos el plan a 5 años. Entonces el tipo nos quiso persuadir de firmar sin leer el contrato, pero no caeríamos en eso. Entonces nos dimos cuenta que el plan a 5 años sí incluía los intereses de 6.5%, que es mucho más que 0%. Cuando descubrimos esto, nos enojamos y amenazamos con irnos y los hicimos hacernos un descuento. Sé que han engañado a otras personas con eso. A mí una vez me querían contratar en un lugar por 4 años. El contrato decía que si yo renunciaba antes de esos 4 años les tendría que pagar yo a ellos la cantidad que ellos me hubieran pagado a mí. Cuando compré mi carro nuevo hace 3 años, el departamento de finanzas procesó el papeleo y lo firmé a cierto precio. 3 días después me llamaron y me dijeron que la financiadora fracasó y que tendría que pagar $100 más al mes de lo que decía el contrato. Yo les llevé el contrato con el precio que yo firmé y las llaves del auto. Les dije que tenían que apegarse al contrato o les devolvería el auto con el kilometraje adicional. Al parecer esto es algo que hacen con regularidad en las agencias. Yo había tomado algunas clases de vuelo de helicóptero y estaba pensando en dedicarme a eso. Entonces encontré una escuela de vuelo y apliqué para un crédito estudiantil. Cuando recibí el papeleo final, el interés era mucho más alto de lo que me habían dicho y el pago final que les tendría que hacer era de $200.000. Entonces cancelé y no fui a la escuela de vuelo. En mi prepa pusieron wifi para nosotros. Sin embargo, en los términos del servicio decía que al iniciar sesión a la red, la escuela tenía permiso de entrar a tu teléfono y revisar su contenido. Jamás he iniciado sesión en la red de la escuela. Al comprar mi casa, mi esposo firmó la documentación y yo fui más tarde a firmar. Empecé a leer la solicitud de hipoteca. Entonces el tipo dijo: «¿Qué estás haciendo? No necesitas leerlo. Tu esposo ya lo firmó». Yo le dije que solo me quería asegurar. Me di cuenta que el préstamo era de $250.000 a 25%. No lo firmé y nos fuimos de ahí. El tipo me dijo que me demandaría y yo le dije que lo hiciera, me saldría más barato que lo que quería que le firmara. Vi un piso increíble y estaba listo para hacer el depósito cuando decidí que debería leer las reglas que me mandaron una vez más. Había leído las que me dieron cuando fui a ver el piso y eran un poco estrictas y en general pensé que era un poco ridículo que te dieran reglas escritas cuando estás pagando tanto. Gracias a Odín que las volví a leer. Las reglas que me enviaron al correo eran totalmente diferentes a las que me habían mostrado e incluían joyas como: si quieres traer un invitado a la casa, debes llenar una solicitud por lo menos una semana antes y debe ser aprobada por todos los miembros del edificio. No se permitirá tener invitados después de las 10 de la noche y nunca los invitados se quedarán a dormir. Cualquier invitado tendrá que pagar una cuota de $20 por el uso del agua de los inodoros. O sea, tenía que pagar más de $1.000 al mes por tener mi propio piso y no podía invitar a nadie sin tener que hacer todas esas ridiculeces. Los mandé a la
Estábamos por vender nuestro negocio. El auto de mi esposa estaba a nombre del negocio. Nos sentamos con nuestro abogado para discutir lo que estaría incluido en la venta y le dijimos muy claro que el auto no se vendería junto con el negocio. Recibimos el contrato que nuestro abogado redactó y él había incluido el auto junto con otras cosas. Gracias a Dios que lo leímos y lo corregimos antes de enviárselo al abogado del comprador. Me ofrecieron un contrato individual para un trabajo en la industria de los medios de comunicación. Me ofrecían $6.50 la hora y debía estar disponible para trabajar por lo menos 37 horas a la semana. Tenía que usar mi propio carro, pero no podía reclamar gastos de gasolina o reparaciones del auto. Aparte, en el contrato les estaba cediendo los derechos completos para usar cualquier trabajo creativo que yo haya hecho incluso 2 años antes de empezar a trabajar con ellos. Obvio que no acepté. Mi novio, que ahora es mi esposo, estaba por comprar un auto usado que normalmente lo usan para jugar carreras. Él no hace eso, pero es un auto muy bonito. Pero si el anterior dueño lo usaba para carreras, era casi seguro que tendría modificaciones. Mi esposo había investigado y no nos iban a ver la cara. Estábamos preparados para retirarnos, aunque ese era el carro de sus sueños y tenía muy poco kilometraje. El vendedor juró que el carro seguía bajo garantía de agencia y que no tenía modificaciones. Yo no lo creía. Leí cada pedazo de papel que querían que mi esposo firmara, pero no pude encontrar nada que probara que el auto seguía bajo garantía de la agencia. Entonces le dije que no hiciera el trato a menos que nos comprobaran eso. Resulta que el auto sí tenía modificado el escape y lo habían instalado mal. Eso estaba afectando al flujo de aire del auto y eventualmente le causaría daños permanentes al motor. Nos iba a costar cientos de dólares para que lo instalen bien o poner el original. Fui a una joyería muy bien publicitada para comprar un anillo de compromiso. Sabiendo que mi esposa probablemente, con el tiempo, querría escoger su propio anillo, me aseguré que el anillo fuera completamente reembolsable cuando lo compré por $900. Después de la pedida, mi ahora prometida encontró un anillo que le gustó más en una joyería diferente, así que fui a devolver el anillo. Cuando llegué, la persona que me atendió me dijo: «No hay problema, solo firma esto y estaremos listos». Yo leí el pequeño papel que decía algo como: «Confirmo que esta compra es final y no se podrá reembolsar ni cambiar por ninguna razón». Lo leí con la pluma en la mano y lo volteé a ver. Le dije: «¿Por qué voy a firmar esto?». Entonces él tomó el papel y fue por su gerente y entonces me dejaron devolver el anillo. Yo me he dado cuenta que un montón de contratos tienen una cláusula como la siguiente: puedes cancelar el contrato cuando sea tiempo de renovarlo, pero si no lo haces, tu contrato se renovará por otro año automáticamente. Siempre pongo un montón de recordatorios para evitar que me pase eso. Me estaba enlistando en el ejército para un programa que eran 5 años de servicio activo a los 19 años. Me dieron el contrato y ahí decía 8 años. Nunca nadie había mencionado eso. Yo pregunté y me dijeron que era un contrato general de 8 años, pero que eran 5 de servicio activo y que los otros 8 los serviría como reserva en caso de necesitarse. Eso significaba que, si estallaba la Tercera Guerra Mundial y necesitaban personal, me llamarían a mí. Entonces firmé. Esto fue antes del 911, cuando todo estaba en mucha paz. Entonces pasó el 911 y fui a 2 despliegues a Irak mientras seguía activo, y 6 meses antes de que terminaran los 8 años de mi contrato, me enviaron involuntariamente a Afganistán por 6 meses. En un contrato de arrendamiento que me quisieron hacer firmar una vez, decía que yo, como arrendatario, me obligaba a hacer una serie de servicios de limpieza al final del contrato para entregar el inmueble. Servicios que costarían cientos de dólares. La primera vez que iba a rentar mi propio apartamento, me salí de los dormitorios de la universidad para poder vivir con mi gato. Encontré un apartamento bonito y barato. Lo iba a rentar con un amigo para dividir gastos. El arrendador no hablaba bien inglés, por lo que solo me respondía con: «Sí, muy bien, todo bien». Yo no estaba seguro que él entendiera lo que yo le decía, y cuando me llevó el contrato, lo leí y ahí decía que no se permitían mascotas y que el costo incrementaría si vivía más de una persona ahí. Yo le mencioné eso y él dijo: «Este es el contrato que uso para todos mis arrendatarios, esas reglas no aplican para ti». Yo le dije que no firmaría a menos que él reescriba el contrato y él no quiso hacerlo, diciendo que no perdería tiempo complaciendo a paranoicos. Entonces yo me ofrecí a reescribirlo yo mismo y me sorprendió que él accediera. Entonces lo reescribí, asegurándome de protegerme a mí mismo. Hice que un abogado lo viera y ahora vivo con mi gato y mi amigo al precio original.